financiamiento. Ahora, la contabilidad de costos se define como un sistema empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar todo lo relacionado con los costos de producción, distribución, venta, administración y financiamiento. En términos simples, la contabilidad de costos analiza e identifica los diferentes elementos del costo para la realización de un bien o un servicio. Alguno de los objetivos de la contabilidad de costos es determinar el costo unitario del bien o del servicio, además de determinar el costo total de producción, determinar el precio de venta, evaluar los inventarios, tanto producción en proceso como producción terminada, y auxiliar al control interno para hacer estrategias de negocio. Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo al enfoque y a la utilización que se les da. Algunas de las clasificaciones por mencionar, la primera sería de acuerdo al área en donde se consumen. Estos son los costos de producción, financiamiento, distribución o venta y administración. Los de producción, estos son los que se originan desde el momento en el que se procesa la materia prima hasta el final en donde se tiene el producto o servicio terminado. Y sus elementos son la materia prima, la mano de obra y los costos o gastos indirectos de fabricación. Los de financiamiento son los que se originan por el uso de recursos ajenos. Los de distribución o venta, como su nombre lo dice, son aquellos que sirven para la distribución del producto o servicio, además de su promoción del mismo. Los de administración, como su nombre lo menciona, son todos aquellos que se originan en el área administrativa. Estos pueden ser desde sueldos, luz, entre otros. Pero ojo, estos últimos, los de financiamiento, administración y venta, se denominan como gastos. La segunda clasificación es de acuerdo con la identificación con una actividad, con el departamento o con el producto. Aquí encontramos los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que se identifican fácilmente y tú sabes con exactitud cuánto destinaste a cada producto. Por lo tanto, tú conoces estos costos. Un ejemplo sería al hacer una silla de madera, tú conoces con exactitud o conoces la cantidad de madera que necesitas para producir una silla. Por lo tanto, este costo representa un costo directo. Ahora, los costos indirectos no se conoce con exactitud la cantidad que destinas a cada producto. Entonces, tú debes de hacer un prorrateo para saber con exactitud la cantidad que le destinarás a cada producto. Normalmente estos costos se conocen de manera global para la empresa o para cierta cantidad de productos. Siguiendo con el ejemplo de la silla, podría ser cuando le pones pegamento a la silla para el ensamblaje, tú no conoces con exactitud los mililitros que le pusiste, entonces realizas el prorrateo, así que esto representa un costo indirecto. La tercera clasificación es a partir del tiempo en el que se calculan. Aquí nos encontramos los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos costos que ya ocurrieron en el pasado o en un periodo anterior. Y normalmente estos nos sirven como base para los costos predeterminados. Ahora, los costos predeterminados son los costos que se calculan antes de realizar el producto o el servicio. Y aquí nos encontramos con una clasificación más, que se clasifican predeterminados en estimados y en estándar. La única diferencia es que en los estimados es sobre bases empíricas, quiere decir sobre tu experiencia. Y es lo que tú crees que debe de costar. Ahora, en los estándar nos encontramos con bases científicas y es lo que debe costar. La cuarta clasificación es de acuerdo al comportamiento de los costos. Aquí nos encontramos con costos variables, fijos, semivariables o mixtos. Los costos variables son aquellos que cambian directamente en función de la producción. Esto quiere decir que entre más produzcas, más costos necesitarás. Un ejemplo con la silla es si por una silla tú necesitas 5 metros de madera, por 2 sillas tú necesitarás 10 metros. Ahora, los costos fijos son los que no se relacionan directamente con la producción. Esto quiere decir que no importa cuánto produzcas, siempre permanecerán estos costos. Un claro ejemplo podría ser la renta del lugar en donde tú produces tus sillas, ya que no importa si produces o no produces, estos costos siempre estarán ahí. Ahora, los costos semivariables o mixtos tienen una parte variable y una parte fija.
Un ejemplo podría ser el sueldo del carpintero. Esta persona labora normalmente 8 horas diarias y recibe un sueldo. Esa parte es fija. Pero habrá ocasiones en las que el carpintero tendrá que trabajar horas extra para cumplir con una producción que le están solicitando. En este caso, estas horas extras nos van a representar un costo variable y así nos encontramos con una clasificación más extensa de los costos, pero por ahora mencionaremos esto. Aquí nos encontramos con dos métodos, el método absorbente y el directo. En el absorbente son todos los costos en los que caes para la realización del bien o del servicio. Aquí pueden haber costos tanto fijos como variables. Y los elementos que conforman el costo unitario son la mano de obra, la materia prima y los costos o gastos indirectos de fabricación, como dije, tanto fijos como variables. Uno de los principales propósitos de este método es evaluar los inventarios, ya que se contemplan tanto los costos fijos como variables. El método directo o variable únicamente lo conforman, como su nombre lo dice, los costos variables. Si bien podemos recordar, son aquellos que van en función de la producción, es decir, entre más artículos, más costos. Y los elementos que conforman el costo unitario bajo este método son los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. También los gastos, que son las erogaciones que pueden ser por motivos de venta o administración. A continuación podrán observar de mejor manera cómo se comportan estos dos métodos en el estado de resultados. Esto es solo teoría. En próximos videos te explicaré el registro y el cálculo bajo estos métodos. Aquí nos encontramos con los sistemas de costos por procesos productivos y por órdenes de producción. Un ejemplo del primero podría ser una fábrica de playeras, ya que su producción es en masa, de forma continua e ininterrumpida, a través de una serie de etapas llamadas procesos. Aquí los costos se acumulan por procesos hasta llegar a la producción terminada, para finalmente determinar el costo total de la producción y el costo unitario. El sistema por órdenes de producción es donde se determinan los costos a un solo producto o por lotes. Aquí no se cuenta con un stock y este normalmente va contra pedidos. Un ejemplo podría ser una mueblería. Esto es de manera introductoria para la contabilidad de costos. En próximos videos retomaremos estos puntos de forma detallada, tanto práctico como teórico. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Ok. Este video a nosotros nos sirve para que de manera breve nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, que es lo que ustedes tendrían que estar analizando. Bien, en su plan de trabajo, dentro del material de apoyo que se tiene, ahora sí, en su lista de cada uno se quiere la nota. Igual los que están en línea, anoten por favor. Tenemos aquí diferencia entre costo y gasto. De este punto de acá, pero voy a hacer un poquito más grande, de contabilidad de costos,
¿Qué entienden ustedes por contabilidad de costos? De eso que ustedes están viendo ahí, ¿qué entienden por contabilidad de costos? ¿Sí? ¿Algo más grande? Sí, si gusta, se pueden acercar más. Igual, jóvenes, los que están en línea, recuerden hacer la misma actividad. Se les va a realizar el día de mañana. De ese párrafo, ¿qué están entendiendo por contabilidad de costos? Y lo anotan en su libreta. Los que están en línea pueden levantar la manita si ya terminaron. Puedes leer. Pero los costos están las diferencias de empresas de control de los gastos y de los productos de la empresa. Así pueden tomar mejores decisiones para que se relacionan todos los gastos para tener un mejor. Muy bien, muy bien. ¿También ya? ¿Me puedes? Es la forma adecuada de saber cómo
Capital, ¿de dónde sacó esa idea? ¿Del video o del texto? Ya, ok. ¿Allá ya terminó también? ¿Me lo puedo ver, por favor? Es un reporte y un ejercicio sobre todo lo que sea. Ok, muy bien. Por favor. Sí, se puede ver como la forma de tener supervisión de los costos diferentes de la empresa. Puede tener, sirve como un controlador de información de los costos. Para, Muy bien. ¿Usted, señorita? Para relacionar y adecuar con la planeación, control puede realizar por interesante. Ok, vamos a pasar, vamos a brincarnos tantito esta parte de la importancia para sacar aquí. Ahora vean este punto donde nos dice qué son los gastos y van a notar de ahí qué entienden ustedes por gastos. Los mismos jóvenes que están en línea. ¿Qué entienden ustedes por gasto? A través de lo que ya están leyendo en esos 3 párrafos, ¿qué se entiende por gasto? No nos permitan.
esta comisión. La salida de dinero para financiar pagos de servicios, de sueldos, bien para iniciar un proyecto o un proceso que puede ser es una inversión para la empresa, es decir, sale dinero, tenemos una solución. Los gastos pueden ser fijos o variables, se puede saber justo lo que se gastará por el servicio o no saber. Para ello también se necesita registrar todo para tener un control. Entonces, puede ser fijo o variable, ya que si para cubrir las actividades que se necesitan. Y ahora sí, todas las actividades que hagan tienen un gasto fijo de eso. Bueno, ahora, ¿quién con sus propias palabras me dice cuál es la diferencia entre costo y gasto? A ver, piénsenla, si quieren escriben y ya. ¿Qué diferencia hay entre costo y gasto? Jóvenes que están en línea, anoten la diferencia que ustedes entienden que hay entre costo y gasto. A ver, el costo se puede ejercer para pagar por el internet o cosas que ya están instaladas en la empresa. Y el gasto, un ejemplo, comprar una silla o una inversión. ok, interesante, vamos a checar eso. Interesante cómo lo ves. Jóvenes que están en línea, ¿quién tiene su diferencia? Para que no la siga. cuando es inversión, es capital en algún nuevo producto, un nuevo proceso o en una para adquirir una empresa. Entonces, ya gastos no se toman en cuenta como una pérdida, ya que solamente sería para ya para comprar
nueva maquinaria, un capital pasivo que a lo mejor se puede encontrar, no se paga para los empleados o a lo mejor los que van a adquirir nuevos materiales para la empresa, pero que no se vienen Ok, eso sería gasto. Ok, bien, ¿había gasto? Trabajo, y que dice mucho de los materiales y el gasto y Ok, bien. Es un gasto Ok, entiendo entonces que el gasto sería algo que se puede transformar, ¿no? O sea, se invierte para transformar y el costo es relativamente como que la pérdida, ¿no? De producir. Sí, más o menos ahí está como que la idea de la mayoría, ¿cierto? Como que eso es lo que están enfocando. Ok, de todas formas eso lo vamos a estar corroborando. Recordarles aquí, dentro de toda esta parte de su plan de trabajo, viene para que ustedes puedan hacer la primera actividad que ya deben de entregar el día martes. ¿Sale? ¿Cuál es el cuadro de entrada de esta diferencia entre costo y gasto? Y ahí viene, si se dieron cuenta, viene clasificación de costos, clasificación de gastos, cómo es uno y cómo es otro. Entonces, si ustedes le dan una mirada rápida y ya se centra de explicar bien los puntos más importantes, pueden hacer ese cuadro con su guía y ya no necesitan nada más. Jóvenes que están en línea, si gustan ya se pueden desconectar. Gracias. Ok, hasta luego, maestra. Hasta luego.